Muy buenas, tras el vídeo de bienvenida empezamos con el curso como tal. Os invito a ver el primer vídeo en el cual comento los objetivos de este curso de manera general, antes de ver este en el cual empezaré ya con la introducción. Creo que no lo comenté en el primer vídeo, pero se veía aquí en pantalla. Podéis contactarme mediante el correo que se ve aquí, jjralejandrominchon@gmail.com, para cualquier duda. Y creo que es una parte fundamental dentro de los objetivos de este curso, en el cual los que están escuchando estos vídeos puedan tener la opción de contactar conmigo y entrar en profundidad en cualquiera de los conceptos que voy a explicar. Por ello, si hay algo que os pica la curiosidad, en el cual queréis profundizar, no dudéis en contactarme, tanto por ese aspecto como por si hay alguna duda o incluso creéis que algo que he dicho no es correcto. Estoy más que dispuesto a que podamos hablarlo y realmente disfruto mucho de eso, de obtener feedback de las personas que están escuchando esto y poder aprender también, que es parte de este proceso. También realizando este curso considero que he aprendido cosas que la etapa universitaria no me ha ofrecido. Por ello, comenzamos con la introducción, en la cual voy a tratar varios conceptos. En un primer punto inicial en el que trato de ver la motivación de este curso, voy a comentar el contexto histórico de la ingeniería y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Veremos la importancia que tiene la ingeniería para, para llegar a un futuro más sostenible que el que tenemos actualmente y vemos qué desafíos tiene que superar para que eso sea posible. Inicialmente podemos tener un contexto histórico que se divide principalmente en 6 puntos. Una era industrial en la cual la ingeniería estaba muy relacionada con la agricultura, la construcción, sobre todo la construcción de estructuras muy básicas. Y la sostenibilidad no era lo que conocemos ahora. La sostenibilidad se centraba en el uso responsable, pues, de los recursos naturales, de la madera, la piedra y los metales. Era algo que no estaba ni presente. Podemos ver que la gestión de los sistemas agrícolas para mantener la fertilidad del suelo era el principal objetivo en esta época. No había preocupación por las emisiones ni mucho menos. En el segundo punto, en el cual tenemos la revolución industrial, vimos que la ingeniería experimentó avances muy significativos, sobre todo en el tema de la maquinaria y la producción en masa, lo cual no se contemplaba en la primera etapa. Esto impulsó el crecimiento económico, pero también llevó a problemas ambientales muy graves y aquí es cuando se empezó a ver que el avance industrial va bastante unido a impactos ambientales bastante graves. La contaminación del aire, algo que se veía, la contaminación del agua y la explotación insostenible de los recursos naturales se empezó a observar. Se vio que los recursos que no eran ilimitados en algún momento se podrían acabar. En el siglo XX la ingeniería avanzó en campos que no se conocían tampoco, como la electrónica, la aviación, la energía nuclear, la química. Y aunque estos avances proporcionaron comodidades y avances significativos, también dieron lugar a mayores desafíos ambientales, como la proliferación de desechos tóxicos y la contaminación del aire en mayor medida. Perdón. En el cuarto punto, se llega a una etapa en la cual tenemos una conciencia ambiental superior a la que teníamos en las etapas anteriores y a partir de mediados del siglo XX más o menos hubo una mayor conciencia sobre los impactos ambientales de la ingeniería y la tecnología y se introdujeron prácticas agrícolas, por ejemplo, más sostenibles. Se empezó a considerar la eficiencia energética de los procesos y la conservación ambiental, tanto en los proyectos de ingeniería como en los de simple construcción. Una vez que se concienció a los que tenían poder de decisión, se pasó a una etapa, la quinta que muestro aquí, en la cual se empezaron a aplicar tecnologías verdes y energías renovables. Que eso ha sucedido realmente en las últimas décadas y ha habido un enfoque creciente en lo que es la ingeniería sostenible, con un énfasis principal en la reducción de las emisiones de carbono y la adopción de energías renovables como solución a este problema. Y obviamente la ingeniería desempeñando un papel crucial en este desarrollo, en la creación, pues, de muchas tecnologías que ayudan a esto, como pueden ser paneles solares,
turbinas eólicas, vehículos eléctricos y muchas más que vamos a tratar en este curso. Como último punto vemos que se ha planteado problemas de innovación, los cuales se intentan resolver actualmente y se pretende encontrar una sostenibilidad en el futuro, la cual va a ser principalmente promovida por la ingeniería moderna, que se encuentra en una fase realmente emocionante en la cual se están explorando soluciones muy avanzadas para abordar los desafíos de la sostenibilidad. Y esto incluye cosas pues como por ejemplo la ingeniería genética para mejorar la agricultura, la inteligencia artificial, la cual se habla mucho, para poder optimizar la eficiencia energética y la gestión de los residuos, entre muchas otras cosas. Y tecnologías emergentes como puede ser por ejemplo la captura de carbono. Este tipo de cosas vamos a tratarla a lo largo del curso, pero simplemente quería mencionarla en este punto. Podemos avanzar llegados a este punto y bueno, realmente antes quería comentaros la imagen que tenemos a la derecha, que a lo mejor la habéis estado mirando sin saber muy bien qué es. Es un regulador de Watt, el cual, entre otras cosas, es símbolo de la ingeniería industrial aquí en nuestro país, bueno, y en muchos países realmente. Y es un invento, es como la primera forma de regulación automática que se implementó en, en la época industrial, ¿vale? Es un objeto el cual se aplicaba en las máquinas de vapor para regular la entrada de vapor a la máquina y así de esa manera poder regular la velocidad. A lo mejor viéndolo en esta foto no se entiende muy bien, pero he puesto aquí un vídeo en el cual se puede ver que una vez que el eje de giro llegaba a una velocidad bastante considerable, debido a la fuerza centrífuga, las bolas del mecanismo elevaban su altitud, como se puede ver ahora mismo. Al elevar su altitud, el mecanismo accionaba la válvula que vemos a la derecha en color naranja, la cual cerraba el paso de vapor a la máquina y por lo tanto el reducir el paso de vapor a la máquina hacía que esa velocidad se redujera y de esta manera pues las bolas, por así decirlo de alguna manera, que están girando en torno al eje, redujeran su altitud, su altura y por lo tanto se volviera a abrir la válvula. Esto produce una oscilación que hace que gire el caudal de entrada y las velocidades en torno a un régimen y por lo tanto de esta manera se podía regular la velocidad de la máquina de vapor y se ahorraba muchísimo eh, en problemas de mantenimiento, por ejemplo, y se obtenía un rendimiento mucho mejor y más sostenido en el tiempo. A mí es un objeto que realmente me gusta mucho y que es algo muy simple y que visualmente pensamos que se le podría haber ocurrido a cualquiera, pero realmente hay mucho ingenio detrás de ello y en la época en la que se fabricó fue una innovación muy grande y por eso es símbolo de tantas cosas en la actualidad. Regulador de Watt, por si queréis buscar más información acerca de ello. Como he comentado, la ingeniería tiene una gran importancia en el futuro y va a ser realmente uno de los principales factores que van a facilitar que el futuro sea sostenible. Hay muchos puntos y quiero nombrar alguno de ellos. El primero puede ser el diseño de soluciones innovadoras. Los ingenieros están entrenados para resolver problemas complejos mediante el diseño y la implementación de soluciones técnicas. Y en un mundo donde los recursos naturales son limitados y la presión sobre el medio ambiente es cada vez mayor, la capacidad de los ingenieros para crear tecnologías y sistemas eficientes y respetuosos con el medio ambiente es esencial, realmente. La eficiencia energética es clave y los ingenieros tienen que diseñar pues, edificios, vehículos, sistemas industriales que consuman cada vez menos energía y recursos para que se reduzca la huella ambiental y los costos operativos. La transición hacia fuentes de energías renovables y sistemas pues, de generación de energía un poco más limpios, por así decirlo, es un ejemplo destacado dentro de las energías renovables y de las tecnologías que se están implementando. Y pues el papel de los ingenieros es desarrollar tecnologías que puedan aprovechar energías de carácter renovable, como pueden ser la solar, la eólica, la hidroeléctrica, este tipo de energías que todos hemos escuchado y que tenemos una idea bastante general de cómo funcionan. De esta manera se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también de gases contaminantes, lo cual son conceptos bastante diferentes y que trataré de abordar en este curso, y disminuyendo también la dependencia de los combustibles fósiles, lo cual es uno de los principales problemas
las emisiones que he comentado. Para esto hay que hacer una gestión de los recursos sostenible, para que recursos como el agua, los materiales, puedan durar mucho más tiempo y se puedan seguir utilizando de forma sostenible. Por ello, los ingenieros tienen el papel de diseñar sistemas de tratamiento de agua, de reciclaje de materiales, procesos de producción más eficientes para que estos recursos se puedan conservar. La movilidad sostenible, que he comentado al principio, en el primer vídeo, eh, se centra en muchas cosas, pero lo que más podemos escuchar en la calle, en el día a día, pues son los vehículos eléctricos, sistemas de transporte público, pero también hay otras cosas como puede ser las tecnologías de movilidad compartida, que son ejemplos de cómo la ingeniería puede transformar la movilidad en áreas urbanas para reducir la contaminación en las ciudades y reducir realmente también la congestión del tráfico, lo cual es una fuente muy grande de contaminación. Perdón. La gestión de residuos, algo fundamental, como ya he comentado. Los ingenieros deben desarrollar métodos para la gestión de estos mismos, como la incineración controlada, la conversión de residuos en energía, lo cual es muy importante porque no solo estamos reduciendo los residuos, sino que estamos obteniendo energía a partir de ellos. La infraestructura debe ser resiliente. Actualmente estamos en un mundo donde estamos afectados por el cambio climático, como todos sabemos, y los ingenieros tienen el papel de diseñar infraestructuras resistentes al clima, con sistemas de drenaje muy buenos, con defensas costeras, redes eléctricas muy robustas, pues muchos procesos dependen de una red eléctrica sostenible y estable, y la ingeniería juega un papel muy importante en que esto pueda ser así. Por último, tenemos 3 puntos sobre ética, competitividad económica y cumplimiento de normativas, que realmente están bastante unidos. La ética y la responsabilidad son valores fundamentales, ya que los ingenieros tienen la responsabilidad ética de considerar los impactos sociales, no solo ambientales, dentro de sus diseños y decisiones, y se tiene que garantizar un nivel de seguridad y bienestar de la sociedad en todas las ideas que se implantan y los sistemas que se crean. En cuanto a competitividad económica, los proyectos de ingeniería suelen ser proyectos que requieren bastante financiación y, y es verdad que la sostenibilidad no es solo una preocupación ambiental, sino también económica. Por lo tanto, las empresas que adoptan prácticas y tecnologías sostenibles pueden mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado, y los gobiernos tienen que apoyar esto. Entonces, es algo importante a tener en cuenta. En cuanto a cumplimiento de normativas, la ingeniería pues se rige por normativas ambientales cada vez más estrictas, lo cual varía un poco entre países y zonas del mundo, y lo cual es bastante tema de debate, ya que, por ejemplo, en Europa somos pioneros en este tipo de normativas y son bastante exigentes, y hay mucho debate sobre otras zonas del mundo donde estas normativas no son tan exigentes. Esto es un tema que se mezcla mucho con el punto de ética y responsabilidad, lo cual, cuando el papel económico está en medio, se puede difuminar un poco. Por lo tanto, podemos resumir este último punto como que los ingenieros tienen el papel de crear sistemas que sean económicos, que cumplan con unos mínimos éticos y responsables, a la vez que cumplan con normativas las cuales fuerzan a los ingenieros a cumplir con ciertos límites que, quieras que no, van unidos a límites de responsabilidad, límites mínimos. Esto que he comentado va unido a los desafíos que tiene que cumplir la ingeniería y que debe de resolver más bien la ingeniería. Todos estos los hemos escuchado ya alguna vez y podemos destacar pues el cambio climático, escasez de recursos, degradación del medio ambiente, y puedo entrar muy en detalle en todos ellos, pero por ejemplo en el cambio climático es importante desarrollar tecnologías de energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como ya he comentado anteriormente, soluciones de captura y almacenamiento de carbono, que también he comentado, lo cual podría ayudar a reducir las emisiones en procesos industriales donde la emisión bruta de CO2, por ejemplo, no puede ser cero por
naturaleza de los procesos, lo cual es muy interesante. Pues la emisión bruta no puede ser cero, pero la neta podemos conseguir que lo sea implementando sistemas de captura de CO2 y viendo realmente la cadena de suministro de ese tipo de industrias. Después, en cuanto a la degradación del medio ambiente, pues hay muchas tecnologías que se pueden crear de modo que se controle la contaminación en, en muchas zonas y se pueda reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y contaminantes del agua también, por ejemplo. Tecnologías que ayuden a monitorear el ambiente para evaluar y mitigar los impactos negativos, todo este tipo de cosas. En cuanto a la movilidad, el aumento de la urbanización y la movilidad insostenible está contribuyendo a la congestión del tráfico que mencioné anteriormente. Y la ingeniería puede diseñar sistemas de transporte público más eficientes, más limpios, como pueden ser trenes y autobuses eléctricos, fomentar la movilidad compartida, el desarrollo de vehículos eléctricos. También es importante planificar las ciudades de manera sostenible, con infraestructura de transporte inteligente que permite reducir la congestión y los tiempos de de transporte. Realmente son parámetros que se tienen que cuidar en el diseño y planificación de las ciudades. En cuanto a desigualdades sociales, ya las he comentado anteriormente y es algo que se tiene muy en cuenta porque la sostenibilidad también implica abordar esas desigualdades. Y la ingeniería tiene un papel fundamental en el que puede desarrollar soluciones de acceso a energía limpia para comunidades desfavorecidas, por ejemplo, implementar tecnologías de saneamiento y de agua potable en áreas carentes de servicios básicos, puedo decir yo. Eh, Contribuir también a proyectos de viviendas sostenibles y asequibles, ya que realmente el aumento de los precios hace que muchas familias y sectores sociales no se vean con la posibilidad de tener la sostenibilidad en mente. Eso es así. Por lo tanto, pasando del punto de motivación al punto de objetivos, os voy a comentar un poco la metodología de enseñanza a seguir, el enfoque interdisciplinario que pretendo implementar en este curso y os presentaré un caso de estudio inicial, un ejemplo en el cual podemos ver el papel que tiene la ingeniería. Dentro de los objetivos de este curso, pues como estáis ahora mismo viendo, se basan en videolecciones, en el planteamiento de problemas y casos abiertos para que vosotros mismos reflexionéis sobre los problemas, porque yo considero que la forma en la que más he aprendido a lo largo de los últimos años ha sido haciéndome preguntas a mí mismo, no escuchando a alguien hablar. Por lo tanto, yo os aconsejo que me escuchéis porque quieras que no te surgen pensamientos a raíz de lo que puedes escuchar de gente hablando, pero como más se aprende es preguntándote cosas a ti mismo y generando esa curiosidad. Considero que esa curiosidad es algo que tenemos que ejercitar y mantener siempre, ya que es lo que nos va a llevar a encontrar soluciones a los problemas, tanto individuales como personas, como grupales en la sociedad y en el caso de la sostenibilidad, más aún. Esto va un poco dentro de los debates individuales y los debates en grupo que menciono pueden surgir a raíz pues, de que me contactéis por correo y podamos pues, realizar debates en los cuales nos nutramos más entre nosotros. Por eso la imagen está a la derecha de Figure It Out, que, que principalmente pues, significa eso. Date cuenta por ti mismo, date tu cuenta, ¿sabes? Yo te doy el cubo de Rubik y no quiero que veas un vídeo en el que te expliquen cómo hacerlo. Primero intenta tú solucionarlo y te prometo que vas a aprender mucho más eh, por ti mismo que si alguien te lo explica. Eso es así. El enfoque interdisciplinario que he comentado que quiero tener en cuenta, pues comprende mmm, varios puntos. Principalmente, es necesario un enfoque interdisciplinario para comprender la complejidad de los desafíos, ya que cualquier problema que veamos en la actualidad requiere de muchísimos campos de actuación. Y la ingeniería es un ejemplo de ello. La ingeniería no es simplemente ingeniería como tal. Hay muchísimos tipos de ingeniería y cada una de ellas tiene un papel diferente. Por ejemplo, la ingeniería química y la ingeniería automática o de control, podemos pensar que está muy desligada porque son cosas inicialmente diferentes, pero
En un proceso industrial, un proceso químico, tiene que haber de todas estas cosas. Y en el ejemplo que os he mencionado antes, bueno, que he comentado que voy a hacer a continuación, lo vais a ver, que está todo muy, muy unido. También es importante tener en cuenta el diseño de soluciones holísticas. ¿Qué significa esto? Pues significa que los desafíos de sostenibilidad rara vez se pueden abordar de manera aislada. Por ejemplo, la transición a energías renovables no solo implica la tecnología para generar electricidad, sino también la infraestructura de red, el almacenamiento de energía, políticas regulatorias, que es muy importante, la aceptación social. La ingeniería interdisciplinaria permite diseñar soluciones holísticas, como he comentado, que abordan todos estos aspectos y pueden garantizar la viabilidad de los proyectos que se realicen pues a largo plazo más que a corto plazo. Promueve la innovación, como he comentado, ya que se colabora entre disciplinas para fomentar la innovación al combinar pues estos tipos de ideas y enfoques diversos. Se optimizan recursos, ya que la ingeniería ayuda a optimizar el uso de recursos al considerar todas las implicaciones económicas y ambientales de un proyecto, porque eh, puede resultar esto en un uso más eficiente del recurso natural, y no solo natural, sino financiero, ya que se reduce el desperdicio y los costos asociados, ya que muchos de los sectores de la ingeniería pueden necesitar recursos parecidos, o que por ejemplo lo que para uno es materia prima, para el otro es residuo, y por lo tanto se pueden interconectar y reducir la generación de desechos. Esto como un ejemplo. Abordar la adaptación y la resiliencia también es muy importante, y no solo se trata de mitigar los problemas ambientales actuales, sino también de adaptarse y ser capaces de, a problemas que surjan en el futuro, pues ser resiliente a estos desafíos cambiantes, como puede ser el cambio climático, que el mismo nombre lo indica. Y la ingeniería interdisciplinar pues permite diseñar sistemas y soluciones que sean flexibles y que sean capaces de hacer frente a este entorno cambiante que menciono. Se promueve también, al tener en cuenta el enfoque interdisciplinario, la educación y la concienciación para fomentar esta colaboración que menciono entre sectores, y esto a su vez contribuye a una mayor comprensión pública de estos problemas, eh, ya que el tener en cuenta esto en la educación superior y la investigación ayuda a formar profesionales y ciudadanos más conscientes de los desafíos de la sostenibilidad. Por lo tanto, después de comentar esto, entro al estudio del caso que os comentaba, en el cual pues podemos tener un ejemplo de una región urbana en la cual se ha encontrado agua contaminada. La descripción del problema es la que podéis ver aquí, y os invito a imaginar una ciudad en crecimiento rápido con una población en constante aumento, lo cual puede ser cualquiera de las ciudades que conozcáis en los últimos 20 años o 30 años. A medida que más personas se mudan a la ciudad, la demanda de agua potable aumenta significativamente. Sin embargo, debido a la expansión urbana, a la descarga de desechos industriales y a las aguas residuales no tratadas, la calidad del agua de los cuerpos de agua cercanos ha disminuido drásticamente. ¿Vale? En este caso, ¿por qué la ingeniería es importante? Pues hay muchos puntos, y vamos a tratarlos uno a uno para entender por qué en este caso en particular, como ejemplo, es muy importante. Inicialmente, en el diseño de infraestructuras y eliminación de residuos. ¿Qué ingeniería juega aquí el papel principal? La ingeniería civil. Es fundamental para diseñar y construir estas instalaciones de eliminación de residuos para que sean modernas y seguras, y que, por ejemplo, se puedan crear vertederos sanitarios controlados y plantas de incineración de residuos que cumplan con estándares ambientales y de seguridad. También es importante el papel de la tecnología de reciclaje, lo cual muchos tipos de ingenieros pueden desarrollar tecnologías avanzadas para permitir la clasificación y el procesamiento eficiente de materiales reciclables. Esto reduce la cantidad de residuos que llegan a los vertederos, y para ello pues se tienen que trabajar en conjunto, pues desde ingenieros civiles a ingenieros químicos, de procesos, mecánicos, incluso en la gestión de residuos peligrosos. Es una preocupación crítica, y principalmente podemos ver
que, que tienen que interactuar la ingeniería química y la ambiental, las cuales están muy ligadas y realmente la ambiental se puede considerar como una rama de la química y se utiliza para diseñar sistemas de tratamiento y disposición seguros para estos materiales para evitar la contaminación del suelo y del agua. Entonces la ingeniería química es la que se va a encargar de que esto no siga sucediendo y de poder evitar o reducir la concentración de la contaminación que ya ha sucedido. En cuanto a la optimización de rutas de recogida de basura, los ingenieros de logística y de procesos pues trabajan en la optimización de estas rutas y la programación de la recogida de basura para minimizar los costos operativos. Eh, Estos se pueden referenciar un poco como también ingenieros de organización, los cuales tienen labores bastante generales y se pueden incluir en muchos de estos puntos, pero por incluirlos aquí. Esto también ayudará a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero eh, según la planificación que se haga de esta recogida. Como quinto punto, educar y concienciar en ingeniería de comunicación, muy importante en este punto. Juega un papel fundamental, ya que puede ayudar a la diseminación y creación de campañas educativas, por ejemplo, y sistemas de información para fomentar el reciclaje y la reducción de residuos en la comunidad. Obviamente la ingeniería de comunicación, telecomunicaciones, tiene mucho más que esto y es un ejemplo un poco forzado el incluir aquí la ingeniería de telecomunicaciones, ya que tienen labores mucho más complicadas que esta, pero realmente la información, eh, como la conocemos a día de hoy, la diseminación de información no sería posible sin la ingeniería de telecomunicación. No seríamos conscientes de las cosas que suceden en el mundo y esto ha sido gracias a la ingeniería de telecomunicaciones. Para monitorización y control de olores, por ejemplo, y contaminantes, pues ingenieros ambientales y de control también tienen que ayudar a mitigar los impactos negativos de las instalaciones de eliminación de residuos, ya que debido a este crecimiento que he descrito en el caso, pues a lo mejor se han tomado medidas de producción poco sostenibles debido al gran crecimiento de la sociedad. Tenemos que ser conscientes de los problemas que hay y los ingenieros que participen en estos proyectos tienen que ser conscientes de las formas y las posibilidades que tienen de hacerlo más sostenible. Espero que haya quedado un poco claro los papeles que juega la ingeniería en un caso como el que he presentado. Hay millones de casos y en cada uno de ellos pues un tipo de ingeniero va a tener más presencia que otro, pero como ejemplo me parece que es bastante representativo. Entrando ya un poco en el punto de conceptos básicos y emisiones, hay que tener bastantes cosas en cuenta antes de poder abordar los problemas que tiene la ingeniería en la actualidad y creo que hay que tener algunos conocimientos básicos, muy básicos, no voy a entrar nada en detalle, pero simplemente conceptos que creo que es necesario mencionar, que están relacionados pues, con la física, la termodinámica, la ingeniería en general, lo cual es algo muy genérico, la sostenibilidad como tal y las emisiones y sectores contaminantes. Son estos que vemos aquí, he seleccionado muy pocos, simplemente para tener un poco una idea. Y después de no sé cuántos minutos llevo hablando, pero no sé si todo el mundo que está escuchando y viendo este vídeo tiene claro qué es la ingeniería. Yo creo que llegados a este punto, todo el mundo tiene una idea, pero a lo mejor no sabe cómo definirlo con palabras. Así un poco rápido, yo diría que la ingeniería es la aplicación de mm, principios e ideas científicas y matemáticas para diseñar, construir y optimizar sistemas, productos y procesos que, bueno, que obviamente resuelvan problemas y satisfagan las necesidades humanas, que eso es el, la, el fin último de la ingeniería, por así decirlo, satisfacer las necesidades de la sociedad. Y la ingeniería sostenible, ¿qué es? Pues implica diseñar, como he comentado, sistemas, procesos y productos y desarrollar soluciones técnicas que minimicen el impacto ambiental y social, que ya he comentado que es muy importante también. Y que lo minimiza a lo largo del ciclo de vida del producto, no solo en la creación, sino en su puesta en marcha también y en su fin de vida. No tiene sentido que realicemos un producto que no contamine en su fabricación, que no contamine eh, durante su utilización, pero que al final de su vida útil se contamine muchísimo.
Esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tratarlo y tenerlo en mente a la hora de diseñar estos sistemas. Y si es posible reducir el impacto del final de su vida, pues eso puede ayudar a que esa idea sea más sostenible todavía. Perdón. Esta ingeniería sostenible implica también un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ambiental. En cuanto a generación de electricidad, que lo he mencionado mucho también, es un papel que tiene la ingeniería fundamental, ya que podemos definirlo como el proceso de convertir diversas fuentes de energía en electricidad utilizable. No solo en electricidad, sino que esa electricidad llegue a, a los seres humanos, llegue a tu casa, llegue a la industria que la necesita. Esto puede incluir pues, la producción de electricidad a partir de fuentes como combustibles fósiles, que ha sido lo principal en, en las últimas décadas del siglo XX y que está cambiando actualmente. Y bueno, la energía nuclear realmente también tuvo bastante papel en el pasado siglo junto a la energía hidroeléctrica también, en cierto modo, y la energía solar, eólica y otras de carácter renovables que tienen cada vez más fuerza actualmente. La contaminación, un concepto que todos conocemos, pero que a lo mejor tampoco podemos definir con pelos y señales. Pues yo la definiría como la introducción de sustancias perjudiciales al medio ambiente. Así como muy rápidamente, y sustancias perjudiciales implican que tiene efectos negativos en la salud humana, o en los ecosistemas, o en el clima. Y los tipos de comunes de contaminantes incluyen emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes del aire, del agua, desechos tóxicos. Y estos gases de efecto invernadero son las emisiones de gases, como puede ser el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, a la atmósfera, los cuales atrapan el calor y contribuyen al calentamiento global y al cambio climático, realmente. Eh, Todos hemos escuchado del CO2, pero hay que tener en cuenta que algunos, como el metano, tienen incluso mayor capacidad para, como gases de efecto invernadero, retienen más calor. Las energías renovables, todo el mundo también lo sabe, que a lo mejor no somos capaces de definirlo tampoco. ¿Cómo lo definiría? Como fuentes de energía que obtienen esta energía a partir de recursos naturales que son prácticamente inagotables a escala humana. ¿El sol es inagotable? Bueno, si te pones a analizar al sol como concepto independientemente de la vida de la Tierra, pues no es inagotable. Lo pones en comparación con la vida de la Tierra y podemos considerar que es prácticamente inagotable. En cuanto a la eficiencia energética, un concepto muy importante y que va a salir muchísimo a lo largo del curso y que es muy importante que se tenga en cuenta y se conozca a qué nos referimos con eficiencia energética. Se refiere a la relación entre la cantidad de energía utilizada para realizar una tarea o proporcionar un servicio, pero principalmente para realizar una tarea, y la cantidad de energía de la que se dispone, ¿vale? Es decir, cuánta energía has introducido en el proceso y cuánta estás obteniendo. Si estás obteniendo mucho con respecto a la que has introducido, buena eficiencia energética, te interesa. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues principalmente para la reducción de utilización de recursos. Si tenemos una eficiencia energética muy baja, se están utilizando muchos recursos para obtener muy poca energía como compensación. Lo que pasa es que también es importante tener en cuenta la calidad de la energía. Por ejemplo, en un proceso de combustión en el cual se tiene una eficiencia muy baja, de aproximadamente un 30%, puede subir y bajar, pero vamos a poner un 30% como ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿La energía mecánica que podemos obtener del motor en el que estamos introduciendo combustible, o la energía que tiene en sí el combustible? Pues obviamente nos interesa mucho más la energía mecánica que se puede entregar. Que esta es un 30% menor a la cual se ha introducido, pues nos puede parecer válido o no válido, pero es lo que necesitamos para mover el coche en este caso. En cuanto al ciclo de vida, es algo muy importante, y, y el ciclo de vida de un proyecto o de un producto se refiere pues a todas esas etapas, desde la extracción de la materia prima y, como he comentado antes, pues la fabricación, el uso, el mantenimiento y la disposición final.
Y es fundamental para evaluar el impacto ambiental, como en el ejemplo que he puesto anteriormente. La energía, otro concepto que todos hemos escuchado y que a lo mejor no somos capaces de definir. La capacidad de realizar un trabajo. Es así, en pocas palabras. Se mide en julios y se encuentra en diversas formas. Podemos verla como energía cinética, que es movimiento, energía potencial, que es, por así decirlo, energía almacenada y que tiene un carácter, es una energía potencialmente utilizable, vamos a dejarlo así, su nombre más o menos lo indica. La energía térmica, la cual es una energía en forma de calor, y en el contexto de la generación de electricidad, pues se transforma de una a otra para generar electricidad utilizable. Es en el caso de la generación de electricidad. Otro concepto muy ligado al de energía es la potencia. La potencia es el cambio de la energía con el tiempo, ¿vale? Se mide en vatios y en el contexto también de la generación de electricidad, pues se refiere a la cantidad de electricidad producida por unidad de tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, estamos, tenemos una masa de 1 kilo, ¿vale? Imaginaros una bolsa de piedras que pesa 1 kilo y la tienes en la mesa. Y tú decides moverla, pues, 10 10 metros, bueno, 1 metro, para poner el ejemplo que está en la mesa. Pues en ese proceso en el cual tú has movido la masa que está en la mesa 1 metro, se, se ha producido, o tú has tenido que realizar un trabajo, lo cual es energía, y dependiendo de la velocidad con la que se realice ese movimiento, se requiere más potencia o menos. Si ese proceso que requiere una energía fija, porque mover la masa va a requerir la misma energía siempre y cuando la muevas la misma distancia. Pero si esa distancia la quieres mover en 1 segundo, no es lo mismo que si la pretendes mover en 10. Por lo tanto, la potencia es esa energía por el tiempo que tardas en hacerlo, ¿vale? O si tú tienes una potencia limitada, el tiempo que tardes en hacerlo es lo que te limita la energía necesaria, ¿vale? Por ejemplo, por si no ha quedado claro, la potencia es igual a la energía por el tiempo. Es decir, la energía es igual a la potencia entre tiempo. Por ejemplo, tenemos 100 vatios, que es una unidad de potencia. Y 100 vatios disponibles para mover esa masa, ¿vale? 100 vatios disponibles para mover esa masa y lo quieres hacer en 1 segundo. Pues 100 vatios entre 1 segundo, pues tenemos disponibles, tenemos que realizar 100 julios de energía. Pero si eso mismo lo quieres hacer en 0,1 segundo, necesitas 1000 julios de energía, ¿vale? Son conceptos un poco que puedes jugar con la energía fija y la potencia fija, y yo hace unos años pues me gustaba ponerme este tipo de ejemplos para realmente ver qué, qué relación entre una cosa y otra. Y hay una cosa muy importante y que he mencionado, que son las unidades de la energía, de la potencia. Son cosas que te sirven mucho. Y hay una cosa que se llama análisis dimensional, que te permite relacionar pues magnitudes y entender cómo afecta una cosa a otra. Todo el mundo hemos hecho problemas de física en el instituto de tiempo, velocidad y espacio recorrido. Y todo el mundo sabe que la velocidad es metros por segundo. Y todo el mundo sabe que a una cierta velocidad, pues hay una cierta distancia. Si la velocidad aumenta, la misma distancia la recorres en menos tiempo. Todo eso lo hemos estudiado y lo sabemos de sobra. Pues si eso lo aplicas a conceptos de energía, potencia, trabajo y eficiencia energética incluso, consigues establecer unas relaciones que te permiten mejorar el diseño de las cosas que estás haciendo. Y yo considero que es muy útil, y os invito a cuando trabajéis con este tipo de cosas, ver qué unidades tienen otros conceptos e intentar relacionarlos entre sí para saber cómo están relacionados. De verdad que esto es un consejo personal. Vale, en cuanto a emisiones, lo considero también un concepto básico que hay que tratar en este curso, pues lo voy a mencionar durante mucho tiempo.
Y hay que saber, así por encima, tampoco pretendo que lo memoricéis, qué tipo de gases dañinos existen. Bueno, existen, iba a decir en la actualidad, existen y punto. O se tienen en cuenta en la actualidad, o qué emisiones o qué gases, debido al tipo de actividades industriales y de actividades en general se están llevando a cabo, son más perjudiciales y cuáles son mayores en sus emisiones, ya que hay gases más dañinos que estos, pero estos son los que más se producen debido a las actividades actuales y los que hay que tener en cuenta. Espero haber sido claro. Pues está el dióxido de azufre, por ejemplo, el primero que tenemos aquí, que se emite principalmente en la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y se asocia pues con la lluvia ácida, que puede dañar los suelos, los cuerpos de agua en general, y hay que tener muy en cuenta. Los óxidos de nitrógeno, que son el principal eh, problema, por así decirlo, de las emisiones de los vehículos y fuentes industriales, principalmente de los vehículos, que también se debe a la quema de combustibles fósiles y contribuyen a la formación de ozono, de como, no tanto de ozono, sino del smog, que se llama, que se podría traducir un poco como esa neblina que todo característica que se relaciona con la contaminación, pues eso. También son precursores del ozono, como he comentado, y este ozono que se produce es un contaminante atmosférico. Las partículas en suspensión, que en paréntesis he puesto PM porque viene del inglés de particulate matter, son partículas pequeñas que pueden ser emitidas pues también por la quema de combustibles y procesos industriales, pero también con actividades de construcción. Está muy ligada a la construcción también. Son dañinas para la salud y puede contribuir a enfermedades cardiovasculares. Y esto es algo también bastante peculiar porque con el desarrollo de las tecnologías, por ejemplo, las partículas de emisión que se emiten con los coches se han reducido en tamaño. Y tú en principio puedes pensar que es algo positivo, pero se ha demostrado que las partículas más pequeñas entran a partir de 2,5 micrómetros, si no me equivoco, entran con mucha más facilidad en el sistema respiratorio y son más dañinas. Por lo tanto, se han reducido para evitar problemas en estos sistemas como pueden ser los coches, pero en cuanto a la absorción en el sistema, en el cuerpo humano, son mucho más problemáticas, por así decirlo. Después tenemos el monóxido de carbono, el CO, que es producido también por la quema incompleta de combustibles, eh, ya que en su combustión, perdón, en la quema de combustibles completa, si hay oxígeno suficiente, este CO después oxida a CO2, el cual el CO2 no es tóxico en sí, es algo que tenemos que tener en cuenta, mientras que el CO sí que es muy tóxico, es muy peligroso porque puede ser letal, incluso en espacios cerrados, y contribuye a la mala calidad del aire. La cosa es que se emite y al cabo de ciertas horas se oxida debido a la presencia de oxígeno a CO2, el cual es el último que tengo puesto aquí. Y hay que tener en cuenta que no es tóxico en sí mismo, esto ya lo he comentado, es un, es un gas de efecto invernadero y es uno de los principales que contribuye al calentamiento global y al cambio climático, eso es así. Y también es emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles y por la oxidación del CO, pero no es un gas contaminante. Es un gas dañino, lo he clasificado aquí, porque favorece el cambio climático, pero no contamina, no es tóxico, no es malo para la salud, obviamente. Nosotros cuando respiramos el CO2 es uno de los principales eh, actuadores al final del proceso de la respiración, por así decirlo. Es algo importante porque se escucha mucho CO2 y pues la gente tiende a tener miedo al CO2. Hay que tener las cosas claras y saber qué es un gas contaminante y qué es un gas de efecto invernadero. También los compuestos orgánicos volátiles, que tengo puesto en quinto lugar, que son emitidos por diversas fuentes de procesos industriales y químicos, y al igual que el óxido de nitrógeno, pues ayudan a formar esa neblina, por así decirlo, esa capa eh, grisácea que he comentado, y también afectan a la salud respiratoria. Estos son los gases dañinos y como he comentado no es que sean los gases más dañinos que existen en el universo, sino son los gases que se emiten por las industrias y se emite, que la sociedad en sí emite y que hay que tener más en cuenta. Pero hay que ver
qué industrias son las que lo emiten realmente para analizarlo. Y eso es lo que incluye aquí. Eh, Hay muchas, y seguro que aquí hay algunas que están faltando, pero he querido mostrar las que más, las que más lo hacen, ¿vale? La industria de transporte, lo he mencionado ya mucho, y realmente, como hemos visto en la transparencia anterior, la mayoría de los gases se producen por la combustión del combustible, ¿vale? El combustible, pues, obviamente, bueno, combustibles de origen fósil, eh, son la fuente principal en la industria del transporte. Creo que no hay que entrar mucho más en detalle en esto. La industria metalúrgica, muy importante, la producción de metales como el acero y el aluminio, eh, involucra procesos en sí que emiten muchísimos gases y partículas tóxicas, así como productos químicos peligrosos. Obviamente, algo que está muy regulado, muchísimo. Hay muchísima normativa vinculada a estos procesos, pero hay que tenerlo en cuenta. La industria química, obviamente, de la mano de la industria metalúrgica también, eh, la fabricación de productos químicos y la gestión de sus residuos libera una variedad de contaminantes peligrosos tanto en el aire como en el agua, que de nuevo está muy regulado, pero las emisiones están ahí. La industria energética, súper importante, lo hablaremos mucho, incluso en el bloque cuarto de industria es uno de las industrias más mencionadas, por así decirlo. Y se debe a que la quema de carbón, petróleo y gas natural en centrales eléctricas, pues eh, a lo mejor después enseño alguna estadística en la que se ve que esta es una de las industrias que una presencia en las emisiones mayor, tiene una de las presencias mayores en la emisión de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y todo esto. La industria textil, también muy importante, debido a que los procesos que hay que realizar y los productos que hay que utilizar en la fabricación de textiles en muchos casos son tóxicos, y no solo eso, la cantidad de agua que se requiere para estos procesos hace que se contamine mucho este agua, y los residuos que se generan son brutales. Os invito a ver imágenes de fábricas textiles en países donde las normativas no son eh, tan restrictivas, por así decirlo, como Bangladesh, y lugares así, y es brutal, es muy impactante lo que se ve, eh, porque la contaminación va más allá de lo que vemos en nuestro país y en nuestra zona. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El, la industria alimentaria también, el uso de plásticos en esta industria, es algo que hay que tener muy en cuenta, y en general no solo la alimentaria en su fase final de embalaje, sino el agua que se requiere, por ejemplo, para, para, para la producción de carnes, es algo brutal. No quiero decir ningún dato porque ahora mismo de cabeza no me acuerdo, pero eh, os invito a que profundicéis un poco más en ello. Y hay muchísima gente que conozco de primera mano que que se hace vegetariana o vegana al conocer la contaminación y las emisiones eh, relativas a la industria alimentaria. Es algo brutal, realmente. Tras presentar estas emisiones hay que ver cómo vamos a reducirlas, ¿no? Las estrategias que se pueden aplicar para ello. Y muchas de las estrategias ya las he mencionado, pero, pero aquí voy a mencionar más en profundidad algunas de ellas. Por ejemplo, tecnologías de control de la contaminación, transición a energías limpias, la eficiencia energética, las normativas, como he comentado, que hay que aplicar, muchísimos conceptos, ¿vale? Comenzamos por la transición a energías limpias, lo cual viene principalmente promovido por, por la energía solar y la eólica, las renovables en sí, pero no solo por eso, sino también por las políticas de energía renovable. Hay muchos casos en los que no es económicamente rentable introducir energías renovables en un proceso, y ahí es donde tenemos que profundizar con la política para que se puedan incentivar estas prácticas.
la inversión en investigación y desarrollo es súper importante. Apoyarle en la investigación y el desarrollo de tecnologías de energía más limpias. Esto incluye la mejora de la eficiencia de las tecnologías existentes y la exploración de nuevas soluciones. Esto es muy importante, no es simplemente invertir en que haya más energía renovable. Obviamente es muy importante, pero es importante que la eficiencia energética de los procesos que están ya implantados y que no puedes eliminar, que esa eficiencia aumente. Eso es algo muy importante y es uno de los conceptos que pretendo mostrar también, por ejemplo, en el último bloque cuando hable de mi trabajo de fin de grado. Eh, Creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta y que realmente yo eh, tampoco he considerado hasta hace pocos años. Simplemente escuchaba que las energías renovables eran mucho mejor y me iba de cabeza a pensar que es lo único en lo que hay que invertir. Hay que tener cuidado y las infraestructuras que tenemos actualmente hay que tenerlas en cuenta, no puedes obviarlas. Y eso es algo a tener muy en cuenta. Y se debe concienciar no solo a la sociedad, sino también a las élites políticas que toman estas decisiones, para que se tomen decisiones con opinión y con sustancia tecnológica y científica detrás. Es muy importante, muy importante. Como he comentado, la mejora en la eficiencia energética, súper importante y que lo trataremos a lo largo de este curso. Y, y se puede hacer de varias maneras. Obviamente aplicando tecnologías que aumenten la eficiencia, eh, en los cuales, pues, un ejemplo muy tonto, la iluminación. En los últimos años y décadas se ha hecho una transición desde sistemas de iluminación mediante resistencia eléctrica a sistemas de iluminación LED, los cuales consumen muchísimo menos, son mucho más eficientes y no suponen un cambio para nada, para nada muy grande. De hecho, hace poco en San Juan del Puerto se cambiaron todas las farolas, si no me equivoco, y son todas de iluminación LED, lo cual es un gran paso y espero que se den más pasos de este tipo en el futuro. También las auditorías energéticas, lo cual implica eh, que las instalaciones industriales y comerciales sean estudiadas y se realicen auditorías para identificar oportunidades de mejora, no quedarnos con lo que tenemos, sino ver cómo las cosas se pueden mejorar y analizar las instalaciones que tenemos actualmente. La gestión de la energía es súper importante, establecer sistemas que monitoreen esta gestión de la energía y controlen el uso en el tiempo real. Estos sistemas se pueden optimizar haciéndolos automáticos y hay equipos que son capaces de realizarlo y esto ayudaría a reducir el consumo energético. El entrenar al personal y hacerlos capaces realmente de forma que se fomente el uso eficiente de la energía, la conciencia, el compromiso personal, es que es algo muy importante y crucial para mantener la eficiencia energética a largo plazo. Porque si tienes que obligar a las personas a que promuevan una vida más sostenible, no se va a mantener en el tiempo, es imposible, es imposible. La actualización de las infraestructuras es muy importante y modernizarlas es algo muy importante y un ejemplo de ellos es lo que he mencionado de las farolas, por ejemplo, es un ejemplo así muy, muy sencillo. Hay muchos sectores que hay que analizar y, y los problemas que podemos encontrar en ellos tienen soluciones y alternativas. Voy a mostrar el sector transporte y el sector industrial, ya que son dos en los que voy a incidir durante el curso en bastante detalle. Y, y por ejemplo, dentro del sector transportes, la dependencia de combustibles fósiles se puede reducir grandemente, en gran medida, si se aplican vehículos eléctricos. Todo se tiene que analizar más en profundidad y no es tan fácil como decir problema, solución. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay muchas cosas detrás de cada cosa y los vehículos eléctricos, por ejemplo, no empiezan a ser más limpios, por así decirlo, o a producir menos emisiones que un coche de combustión, teniendo en cuenta toda su vida hasta cierto punto. Me explico. Un vehículo eléctrico en el escaparate de un concesionario contamina más que un coche de gasolina en el, en su respectivo concesionario. Lo que pasa que al cabo de cierto kilometraje, dependiendo del coche y de cómo se ha fabricado, pues el vehículo empieza a ser mucho, mucho más limpio
que uno de combustión y a la larga, obviamente, lo son mucho más. Pero hay que tener en cuenta también, por ejemplo, la fabricación de las baterías en los vehículos eléctricos y la disposición final de estos elementos y su reciclaje. Es muy importante, por eso no quiero que toméis esto como el problema y la única solución que hay. No, no es así, simplemente como una alternativa, por eso he utilizado esa palabra. Una alternativa que puede ser utilizada junto a otras medidas para que el problema se reduzca, ¿vale? En algunos casos la dependencia, en este caso de los combustibles fósiles, no se va a llevar nunca al 0%. Yo lo pienso así, la verdad. No considero que se debe al 0%, más que nada porque tampoco es necesario. Se puede llevar a una reducción, por ejemplo, del 90% de, del combustibles fósiles, o de las emisiones en este caso, relacionadas a los combustibles fósiles, y que esas emisiones relativas a los combustibles fósiles se capturen mediante sistemas de captura de CO2, que puede ser, por ejemplo, plantando más árboles o mediante sistemas que utilicen microalgas. Son cosas que vamos a tratar a lo largo del curso y que hay que tener en cuenta, ¿vale? E incluso la normativa europea tiene esto en cuenta. No exige una reducción al 0%. En algunos casos, ¿vale? Es que todo esto tiene muchas comillas y pretendo que seáis críticos con lo que digo. No, que no tengáis en cuenta lo que digo y creáis que es una verdad. Hay muchísimas... Bueno, no tampoco eso, pero que todo tiene muchas asteriscos de los cuales puedes sacar notas y tener en cuenta muchos conceptos. El aumento de la movilidad puede ir ligado a una mayor emisión si no se tiene en cuenta las formas de transporte público y compartido que tenemos. Promover sistemas de transporte público muy eficientes puede ayudar a reducir el número de vehículos en las carreteras y de esta manera pues disminuir las emisiones. Tecnologías de motores eficientes, fomentar la adopción de motores más eficientes, no solo cambiarlos todos por eléctricos, sino los que tenemos de combustión interna, mejorarlos al máximo. Es verdad que tienen una eficiencia limitada por la eficiencia de Carnot que no puede superar. Ahí no puedes tener un motor de combustión de 80%, bueno, ni un 70% ni un 60%, ni un 50%, dependiendo del motor que estemos considerando. No puedes tenerlo. Lo que puedes tener es un sistema que en global aumente la eficiencia. Por ejemplo, un sistema de hibridación te lo puede permitir. Hay que tener todo este tipo de cosas en cuenta. Y la tecnología antigua que menciona aquí se refiere, por ejemplo, a que muchos vehículos en uso aún utilizan tecnologías súper antiguas, súper eficientes y tanto en términos de consumo de combustible como de emisiones contaminantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las tecnologías que están surgiendo y que hay que aplicar no solo a los productos que están llegando, sino a los que ya están en el mercado. Esto es muy importante. En cuanto al sector industrial, pues algo un poco parecido. El consumo energético elevado en estos procesos es inherente a las industrias, ya que requieren grandes cantidades de energía para operar la maquinaria, para los procesos de fabricación, y esta demanda de energía suele ser satisfecha mediante la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural, lo que resulta en emisiones significativas de gases de efecto invernadero que hay que tener en cuenta. ¿Y esto cómo se reduce? Con la eficiencia energética de nuevo. Vuelve a entrar en juego. La variedad de los procesos también es muy importante, eh, ya que se generan distintos, distintos gases contaminantes dependiendo de la industria que estamos considerando. Por lo tanto, las industrias químicas, por ejemplo, emiten compuestos orgánicos volátiles en mucha cantidad, mientras que las industrias de fabricación liberan partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno de forma muy grande. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y aplicar los sistemas de control y de reducción de emisiones correctos en cada uno de los casos. Es importante. El desperdicio de la energía, muy importante también. Las prácticas ineficientes de gestión de energía llevan a un desperdicio significativo de los recursos que tenemos, los cuales no nos sobran. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se puede mejorar todo esto? Pues con energías renovables y tecnologías de control de emisiones, ¿vale? Que son instalaciones y sistemas de control de la contaminación, que pueden ser, por ejemplo, filtros de partículas, en algunos casos catalizadores, sistemas de reducción de estos gases y son medidas a tener en cuenta y que pueden
promover cambios muy grandes en el sector industrial. Esto es el primer bloque que quería mencionar de introducción. Espero que haya quedado los conceptos claros. Como siempre podéis contactarme para cualquier cosa. Si algo no ha quedado claro, si tenéis alguna crítica, comentario constructivo, estoy abierto a todo tipo de comentarios y espero que os haya parecido interesante por lo menos este vídeo y os espero en el siguiente en el cual trataremos las tecnologías y energías renovables. Un saludo.